¿Que llevo sin pasarme por aquí meses? Es correcto. ¿Que me arrepiento? Pues también es correcto. Llevo sin subir vídeo desde el especial de Halloween y estamos en febrero. O sea, es que no tengo perdón de Dios. Y es que por motivos adversos no me he podido pasar por aquí, pero eso no quita que estemos de vuelta. Y estoy súper contenta por poder volver a subir vídeos, pero es que ha habido 1000 motivos por los cuales no he podido. Entre que me pongo enferma con suspirar, que han pasado movidas en mi vida y entre todo, o sea, no he podido. Os pido perdón. Ventaja, que mientras no he estado haciendo vídeos, he estado haciendo guiones. Así que cada semana, de momento, voy a traeros un vídeo nuevo. O sea, no puedo estar más en mi pic de felicidad. Y se vienen unos casos que me he quedado loca haciendo los guiones y haciendo las investigaciones, viéndome documentales. Me he quedado loquísima. O sea, no sois conscientes, ya veréis, muy pronto, muchos vídeos. Pero empezamos por el primer vídeo, que es este que estáis viendo, y estoy súper contenta de poder estar de vuelta. Hola queridos, yo soy Lairet y hoy os traigo el caso de los estudiantes de Idaho. Ocurrió en Estados Unidos en 2022 y es un caso que tiene apenas 1 año y medio, pero por suerte podemos hablar de un juicio celebrado en este caso. Lo conocí por TikTok porque a los pocos días de que ocurriera se hizo sumamente viral y yo creo que muchos de nosotros lo vimos en redes sociales desde el primer instante. Así que bueno, hoy he recopilado toda la información que he encontrado sobre este caso y lo vamos a tratar en este vídeo. Recordarte que si eres una persona aprensiva o sensible te recomiendo que no veas este vídeo. Te recuerdo que tengo Instagram, que tengo X o Twitter y que tengo TikTok, que por supuesto tengo YouTube, así que aquí abajito me puedes dejar un me gusta, un comentario, compartir, darle a la campanita, absolutamente todo lo que quieras y por supuesto suscribirte porque es completamente gratis. Y ya sí que sí, no me enrollo más y comenzamos con el caso del día de hoy, conocido como el caso de los estudiantes de Idaho. Este caso da comienzo en Moscú, una pequeña ciudad universitaria del campus de la Universidad de Idaho, en Estados Unidos. Nos encontramos más concretamente en el 1122 de King Road. No se encontraba dentro del campus per se, pero sí que en las inmediaciones próximas. Ahí es donde se encuentra una casa que se componía con un total de 3 plantas, con 2 entradas, una que daba en la parte delantera, la cual se accedía con un código, y otra en la segunda planta, la cual es la típica puerta corredera que hay en todas las casas estas de Estados Unidos, que normalmente no cierran por la noche si están en buenos barrios y demás. La casa además tenía 6 habitaciones y 2 baños. En ella vivían 5 estudiantes de la universidad. Ellas eran Bethany Funk, Dylan Mortensen, Madison Morgan, Kylie Goncalves y Shenna Kernodle. Esta foto que veis en pantalla es la última que se harían todos ellos juntos el mismo fin de semana de los hechos. Se sabe que en algún momento estuvieron viviendo con otra compañera más en esa casa, pero no hay mucha información al respecto. Lo único que se sabe es que se fue bastante antes de que tuvieran lugar los hechos y puede ser que se tratara porque en esa casa casi todas las semanas había una fiesta de universitarios. Se sabe que daban fiestas precisamente porque una vez los vecinos llamaron a la policía por el ruido por la noche y hay una grabación de las cámaras que llevan los policías en el uniforme, donde se puede ver a una de ellas, a Shenna, hablando con los policías fuera de la casa donde estaban dando una fiesta. Dicho esto, voy a concretar un poquito más la información sobre las inquilinas de entonces. De Bethany y Dylan no hay mucha información, pero sí os recomiendo que recordéis sus nombres porque más adelante las mencionaré en repetidas ocasiones. Madison Morgan, de 21 años para el momento de los hechos, era también conocida como Maddie. Ella era estudiante del último año de marketing y era una chica que muchos definían como pues muy divertida y con mucha vida.
Era un estudiante brillante que formaba parte de la fraternidad Pi Beta Phi, cuyos valores eran promover la amistad, el liderazgo y el desarrollo académico. Entre sus miembros, no solo estudiaba, sino que también trabajaba en el restaurante McGreek. Además, Madison tenía pareja desde hacía un año, para aquel entonces, quien era un chico llamado Jake. Por otro lado, tenemos a Kylie Goncalves, también de 21 años para el momento de los hechos. Ella era un poquito más reservada, pero también tenía pues muchísimas ganas de comerse el mundo. Algo que debemos saber de ella es que tenía un exnovio llamado Jack, con el que compartían algo así como una custodia compartida con el perro de Kylie. Era como que lo tenían en común. Kylie era originaria de Rathdrum, Idaho, al igual que Maddie, y es que ellas se conocían desde muy pequeñas. Habían estado siempre en los mismos colegios y, por supuesto, pues estudiaban en la misma universidad. Aunque Kylie estaba en otra fraternidad llamada Alpha Phi. Eran inseparables desde el principio de su amistad y hasta el final de sus días lo fueron. Y es cierto que Kylie vivía en esa casa, pero estaba a muy poquito tiempo de graduarse, así que decidió quedarse precisamente para pasar más tiempo con Maddie antes de pues volver a su casa. La última inquilina era Zena Kernodle. Yo me voy a referir a ella como Zena porque mucha gente se refiere a ella como Shanna, porque se escribe así su nombre, pero su familia en el documental pues la llamaban Zena, así que me voy a referir a ella como Zena. Zena Kernodle tenía 20 años y era originaria de Post Falls, Idaho. Era una chica súper deportista, le encantaba conocer gente nueva y al igual que Maddie pues estaba en la fraternidad Pi Beta Phi, además de que trabajaban juntas en McGreek. Así fue como ellas se conocieron y como decidieron finalmente pues residir en la misma casa en el campus. Bueno, en la cercanía del campus. Zena tenía un novio para ese momento, un chico llamado Ethan Chapin, también de 20 años, que era originario de Mount Vernon, en Washington. Tenía 2 hermanos de su misma edad, ya que eran trillizos, y él también era estudiante de la Universidad de Idaho. Formaba parte de la hermandad Sigma Chi. Y aunque no vivía en la casa con las chicas, solía frecuentarla y había muchas noches en las que iba a dormir con su novia Zena. Ellos habían sido pareja durante al menos 2 años y parece ser que tanto los padres de Zena como los padres de Ethan estaban pues súper contentos con la relación de ellos dos. Y al igual que Zena, Ethan era un apasionado de los deportes, por lo que especializó sus estudios en ser director deportivo y además le encantaba pasar tiempo con su familia. Y bien, con esta información llegamos al día de los hechos de este caso. Nos encontramos en la noche del sábado 12 al domingo 13 de noviembre de 2022. Esa noche tuvieron lugar fiestas en el campus, tanto en fraternidades como en hermandades. Y por supuesto, pues cada una de las chicas decidió hacer sus planes de fin de semana. Bethany y Dylan fueron a la fiesta de la fraternidad Sigma Chi, donde se encontraron con Zena y con Ethan posteriormente, porque precisamente era la fraternidad de Ethan. La pareja y las 2 amigas se encontraron, estuvieron hablando durante un tiempo en la fiesta y a eso de la 1:45 Zena e Ethan volvieron a la casa de Zena y sus compis. Por otro lado, Morgan y Kaylee, que eran inseparables como os he dicho, hicieron sus planes con el novio de Maddie, con Jake, y pasaron a eso de la 1 de la madrugada por un bar llamado Corner Club. Para la 1:40 de la noche, más o menos, las chicas fueron captadas por una cámara de un food truck. Un food truck es estas que son como camionetas que están en la calle y te ponen pues hot dogs y todo esto, como lo típico de una feria, de las calles de Estados Unidos y todo esto. Creo que más o menos sabemos lo que es. Lo cual es raro que suelan tener una cámara, yo no lo sabía, pero resulta que este particularmente estaba en stream en Twitch. En este stream se pueden ver 2 cámaras en los laterales apuntando como al centro donde está pidiendo la gente, y pues se puede ver como las chicas llegan aparentemente con o a la vez que un chico con gorra que posteriormente se pone capucha. Ellas no prestan atención a esa persona y simplemente miran qué van a pedir. Es entonces cuando Kylie saluda, se acerca a un chico que aparentemente conoce y se ve como cruzan unas palabras. Después, pues ambas se ponen a hacer cola para pedir. Y mientras tanto, el chico con el que habían llegado está al fondo, como retirado del food truck. Pasado un rato, las chicas se van y se puede ver como el chico que estaba supuestamente con ellas, pues está hablando con otro chico, este otro chico las señala, él hace un gesto y
Mientras ellas se van, él se va por otro lado. Pero aún así como en una dirección bastante similar, porque si ellas iban hacia aquí, él decidió ir hacia aquí, no en dirección contraria. A pesar de que esto trajo muchas sospechas, luego se acabó descartando porque se entiende no de manera unánime, porque he mirado en varios medios y no todo el mundo era como que sabía lo que era. Se sabe que era Jake, el novio de Maddie, entonces no se le dio mucha importancia a esto, pero sí que es verdad que fueron la última vez que se las vio tanto a Maddie como a Kylie. Después de esto, las chicas pidieron un taxi para volver a casa. El conductor dio su testimonio, dijo que estaban bien, que estaban contentas, que tenían muchas ganas de todo en esta vida y no le pareció nada sospechoso nada de lo que estaban diciendo, ni la actitud de ellas, ni parecía que estuvieran sumamente alcoholizadas, ni nada por el estilo. Y además el conductor dijo que las dejó en la dirección de la casa que os digo, en King Road, a la 1:56 de esa misma noche. Para cuando las dos amigas llegaron, el resto estaba en esa casa. Tanto Bethany y Dylan como Jenna con su novio Ethan. Lo que se sabe a partir de aquí del 13 de noviembre de 2022 es que se realizaron 6 llamadas desde el teléfono de Kylie al teléfono de su exnovio Jack. Estas llamadas tuvieron lugar entre las 2:26 y las 2:44 de la madrugada. Inmediatamente después, desde el teléfono de Maddie, también se registraron 3 llamadas en un intervalo de 8 minutos al teléfono de Jack. Y por último, a las 2:52 de la madrugada, el teléfono de Kylie volvió de nuevo a intentar llamar al teléfono de Jack. Según varias fuentes, nunca se obtuvo respuesta a estas llamadas y según otras fuentes, se dice que la última llamada sí estuvieron la expareja hablando durante un rato. Yo no he encontrado nada unánime, así que simplemente lo relevante es que estuvieron llamando durante ese tiempo en esas horas. Obviamente aquí mucha gente piensa pues lo que probablemente pensemos todos, que están más o menos borrachas y es la típica llamada que haces a tu ex cuando estás bajo los efectos del alcohol. La última cosa que se sabe de esa noche es que Jenna hizo un pedido de comida a domicilio a través de su móvil, que el pedido llegó a las 4 de la madrugada y que Jenna fue quien abrió la puerta a coger su comida. Pasa la noche, nos encontramos a 13 de noviembre de 2022, domingo, a las 12 de la mañana. A esa hora se registra una llamada al 911 desde esa casa. Bethany y Dylan le dicen a la operadora del servicio de emergencia que hay alguien inconsciente en esa casa. Tras la llamada, la policía se acercó a la casa y no solo se encontró a Bethany y a Dylan, sino que había amigos y curiosos cerca de la casa. Y desde la versión que dieron Bethany y Dylan sobre que había alguien inconsciente hasta lo que tuvieron que ver esos policías, hay un abismo increíble. O sea, para nada había alguien inconsciente. Había 4 víctimas mortales en esa casa de forma muy escandalosa. Y es que, como os podéis imaginar, las víctimas fueron Maddie, Kaylee, Jenna e Ethan. Les habían dado innumerables estocadas con el arma blanca, cuya funda fue encontrada en la habitación donde durmieron Kaylee y Maddie esa noche. Era tan atroz la situación que incluso, que esto es lo primero que yo vi en TikTok, había sangre botando por fuera de las paredes de la casa. O sea, como os he dicho, esa casa tenía una entrada principal que tenías que dar un código para poder entrar y una puerta trasera que era corredera que nunca cerraban. Ninguna de las dos entradas estaba forzada y tanto Dylan como Bethany dijeron que no habían oído nada, cosa que ya os voy adelantando que es mentira, pero bueno, ya veremos por qué sabíamos eso en ese momento. Por supuesto, este hecho conmocionó a toda la Universidad de Idaho, y no solo a la universidad ni a Estados Unidos en concreto, sino que es que corrió como la pólvora y nos llegó a absolutamente todo el mundo así de rápido. Entre muchos motivos, este fue uno por el cual la investigación policial fue llevada sumamente en secreto. Tal fue el secretismo y la confidencialidad de esto que ni siquiera a las familias de las víctimas se les contaba cómo estaba yendo la operación policial. Este caso se expandió tan sumamente rápido que en apenas un par de días todo el mundo
todo, absolutamente todo el planeta sabíamos quiénes eran las 4 víctimas. Personas en TikTok con hipótesis, en Reddit, en Twitter, en todos lados estuvieron haciendo sus propias investigaciones, cosa que es sumamente peligrosa porque hay mucha gente que no tiene ni idea de nada, yo la primera y el planeta entero el segundo. Sobre lo que ha podido pasar. En apenas 2 días no tenemos, ni siquiera la policía lo tiene, vamos a tener nosotros la información necesaria para ponernos a apuntar: tú has sido, tú, tal, a las familias, a los amigos, que era como, en serio, deja de hacer el trabajo, aunque parezca que no hacen nada. Algo estarán haciendo. Por supuesto, lincharon a Bethany y a Dylan diciendo: ¿cómo no habéis podido oír nada? Es que está claro que esto ha sido una atrocidad y algo os ha tenido que despertar esa noche. Pero seguían con esa versión de: yo no he oído nada, estaba durmiendo. La gente, al ver la grabación del food truck, también era como: no entendemos por qué Jake se ha ido de esa forma. Algo tiene que ver, en fin, lo que os digo, el mundo de internet. Todo esto, ya os digo, son hipótesis que fueron saliendo por el hecho de que la policía no estaba diciendo absolutamente nada. Por otro lado, había otra hipótesis que decía que Ethan y Zena se pelearon o tuvieron alguna especie de discusión en la fiesta de la fraternidad Sigma Chi y que a lo mejor eso se extrapoló a lo que finalmente ocurrió, lo cual no explicaría por qué Maddie y Kaylee acabaron con el mismo terrible final. La policía empezó a dar como pequeñas migajas de la investigación, en un primer momento diciendo que no hacía falta que cundiera el pánico, que bla bla bla, no se sabía muy bien, pero hubo una cosa que mientras estaba llevando a cabo el velatorio, las familias fueron a dar discursos a las universidades y a explicarles cómo eran sus seres queridos antes de esa atrocidad para que el mundo no tuviera esa mala imagen de ellos en la cabeza. La policía dijo algo que fue el detonante de más hipótesis, más cundir el pánico y más todo, y es que dijeron que parecía que había sido completamente aleatorio. Esto implica que cualquier persona podía ser la siguiente víctima. Cuando llegaron las autopsias, para las familias fue devastador que les dijeran que algunos cuerpos presentaban marcas defensivas. O sea que algunas de las víctimas habían estado despiertos cuando eso ocurrió. Y esta era la poca y prácticamente toda la información que teníamos hasta el 7 de diciembre de 2022. La policía hace un llamamiento para que la ciudadanía ayude a encontrar un vehículo, concretamente un Hyundai Elantra blanco de entre 2011 y 2013, cuyo propietario se creía que podía estar implicado. Y es que este vehículo precisamente se le vio pasando numerosas veces por delante del 1122 de King Road. Coche que no solo fue avistado por testigos, sino que es que además fue captado por varias cámaras de seguridad de la zona. Se le vio a las 3:30, a las 4 y a las 4:20 de la madrugada pasando a gran velocidad. Hasta ese momento, como os digo, se pensaba que la policía, incluso las familias lo pensaban, se pensaba que la policía no estaba haciendo absolutamente nada por encontrar a quien había hecho eso. Pero resulta que se había emitido lo que se conoce como una orden de silencio. Una vez descartaron que nadie del entorno de las víctimas, cosa que, como os he dicho varias veces, suele ser lo primero que se hace en una investigación, ver si hay algo personal o de círculo cercano, cuando esto se descartó, emitieron una orden de silencio. Os dejaré por aquí en pantalla lo que es una orden de silencio, así que podéis pausar si queréis leerlo detenidamente. Pero como os digo, precisamente por esto era por lo que la policía estaba dando tan poquita información, lo cual me parece brillante dado cómo acaba este caso. Voy a reconstruiros un poquito cómo teóricamente ocurrió esa noche. Resulta que Maddie y Kylie, a pesar de compartir la tercera planta de la casa, muchas noches dormían juntas. La cama que tenían era una cama grande, la cual estaba ubicada justo en un lado de la pared, por tanto una de las partes daba a la pared y la otra como al resto de la habitación. Kaylee habría sido la que dormía en la parte de la pared, mientras que Maddie en la otra parte. El agresor habría entrado a esa casa y habría subido en primer momento a la tercera planta donde ellas dos dormían. En ese momento habría atacado en primer momento a Maddie y debido al movimiento que se estaba llevando en esa cama, Kylie habría despertado, pero habría quedado atrapada entre la pared y el cuerpo de su amiga, por lo que fue la siguiente
víctima. En las hipótesis y teorías que tenía la gente en internet decían que no entendían por qué el perro de Kaylee, el cual estaba en esa habitación, lo primero es que estaba encerrado y lo segundo es que teóricamente no ladró esa noche. Por lo cual se entiende que probablemente ninguna de las dos gritó. Lo de Kylie realmente es una hipótesis de su familia. Ellos creen que estuvo encerrada en esa situación y que debido a un estado de shock o algo no pudo actuar y perdió la vida finalmente. Este individuo teóricamente habría entrado por la puerta trasera, la que daba al segundo piso, subiendo directamente al tercer piso. Posteriormente, tras acabar con la vida de las dos amigas, bajó de nuevo al segundo piso. Se sabe que Zena, como os he dicho, pidió comida a las 4 de la mañana, pero es que incluso, dadas las circunstancias en que se encontró la situación, se cree que Zena pudo encontrarse al individuo en una forma que él no esperaba y que fue incluso, aunque suene muy fuerte decirlo, una víctima colateral, al igual que Ethan. Y es que precisamente en este momento es donde llegamos al punto donde se desvela que realmente Dylan fue testigo. Entre las 4 y 4:25 de la madrugada, Dylan se despertó. Dylan dormía en la segunda planta junto con Zena. Sus dos habitaciones estaban ahí. Dijo que la despertó un ruido en la planta superior, donde entendió que Kaylee estaba jugando con su perro. Dice que poco después oyó a alguien decir quién hay ahí o algo muy por el estilo, a lo que Dylan entreabrió un poquito la puerta de su habitación para escuchar mejor. No oyó nada y volvió a cerrarla pensando que se lo había imaginado. Apenas unos minutos después dijo oír a Zena llorando y en ese momento oyó una voz masculina. Pensó que era de Ethan en un primer momento, pero más adelante supo que no. Según Brianna Fox, una ex agente del FBI que es experta en psicología forense y es profesora de criminología en la Universidad de South Florida, fue la que plantea en el documental que tanto Zena como Ethan pudieron ser daños colaterales. Es que me suena súper fuerte decir esto. Según Dylan, esta voz masculina dijo "It's okay, I'm going to help you", que significa está bien, no pasa nada, voy a ayudarte. Pues según Brianna Fox, dice que eso es algo que una persona que va a cometer un crimen predeterminado y planeado con anterioridad no diría eso, sino que lo diría con la finalidad de ganar tiempo y pensar, acabo con la vida de esta chica, me voy, dejo testigos. Es que, horrible. Estaríamos hablando de un imprevisto para él y estaba intentando ganar tiempo. Me parece súper heavy lo que estoy soltando por la boca, o sea, es que cuando lo vi en el documental digo, madre mía, es que no me salen las palabras al respecto, o sea, ¿daño colateral? O sea, nos libren a todos de ser daños colaterales en algo así, de verdad. La hora aproximada del fallecimiento se puso entre las 4:10 y 4:20, precisamente porque a las 4:17 una cámara de seguridad exterior con micrófono captó lo que parecía un grito en esa calle. Un grito de dolor, de hecho. Pero es que la cosa no acaba ahí, o sea, Dylan oyó esta voz, pensó que era Ethan, abrió la puerta y se lo encontró. O sea, ella pudo ver quién cometió el crimen. Y claro, no dejaron que lo dijeran públicamente. Me parece súper fuerte la pobre, o sea, pobrecita mía. En serio. Y claro, ella luego me estuvo diciendo mucho tiempo que se quedó completamente helada, que no supo qué hacer. Mucha gente se le echó encima de decir, podrías haberles salvado la vida llamando a la policía. Ninguno, por suerte, hemos estado en esa situación como para decir, podrías haber hecho. Yo me quedo, o sea, yo lo tengo claro, me quedo congelada. O sea, no me quiero ni imaginar esa situación de yo abrir mi puerta y verme a un señor ahí. Pues como os digo, vio delante mismo al autor de los crímenes. Y ella dijo que era un hombre, que era alto, que llevaba capucha, y un detalle muy importante y que fue
muy crucial en esta investigación es que dijo que le vio las cejas y que eran pobladas, es decir, unas cejas abundantes. Los investigadores no se explicaban muy bien cómo Dylan lo había podido ver tan claro y él no acabó con la vida de ella. Y aquí hay dos opciones. Según Dylan, no la vio, por tanto, si no me ves, he sido el mejor testigo que ha podido haber. Y segundo, que dado que ya había habido daños colaterales, es que me parece muy heavy, perdón, dado que ya había intentado quitar testigos, como que le perdonó la vida. Yo creo que no la vio, pero no estaba ahí, por suerte, para poder decir. Como os digo, Dylan en ese momento se quedó en shock, se quedó completamente helada, no se sabe si volvió a dormir, si no, se sabe que no pudo hacer nada y ya a la mañana siguiente, ella supongo que lo procesó como hay alguien inconsciente, le ha hecho algo, pero probablemente ni siquiera ella se esperaba lo que había ocurrido. Lo único que Dylan recuerda tras cerrar la puerta de su habitación es que oyó como alguien se fue hasta la segunda planta, rollo a la zona del comedor y la cocina, que cerró la puerta y ya no oyó nada más. Pero gracias al testimonio de Dylan se sabía que era una única persona la causante de ese crimen. Como os he dicho antes, tras la autopsia se supo cuál era realmente el arma del crimen. Se trata de un cuchillo de grandes dimensiones conocido como Key-Bar, de estilo militar. Estamos hablando realmente de un arma que una persona de a pie no tendría si no tiene acceso a armamento militar. Es que es muy heavy esto. Se encontró en la habitación donde durmieron Kaylee y Maddie y había ADN de un varón. Dato que no se hizo público hasta el 27 de diciembre. Aunque una cosa más que la policía no dijo es que desde hacía varios días tenían en el punto exacto de mira al autor de estos crímenes. Y es que así es como llegamos al único sospechoso que ha tenido este caso. El 30 de diciembre de 2022, apenas a un día de Año Nuevo, el mundo entero se despierta con la noticia que todo el mundo estaba esperando. Y es que habían detenido al autor del múltiple crimen contra los estudiantes de Idaho. Bryan Kohberger había sido arrestado como el presunto asesino de los estudiantes de Idaho 47 días tras el crimen. Esto es rapidísimo. Y es que esto impactó a todo el mundo, no solo porque por fin parecía que había un culpable, sino porque las familias se quedaron como, pero ¿y este tío quién es? De decir, ¿qué relación tiene este Bryan con ninguno de nuestros hijos? Cuando dieron el nombre públicamente, Olivia, una de las hermanas de Kaylee, siempre se había mostrado como súper participativa a buscar información, a intentar hacer por su lado la investigación que pudiera hacer. Y es que ahora viene lo fuerte. Cuando buscó el nombre de este señor, antes de que cualquier mamarracho se pusiera en internet a falsificar soy tal persona, porque hay de todo en internet, buscó su nombre y encontró un post en Reddit, que ya sabemos cómo es Reddit, que decía lo siguiente. Os voy a poner el original en pantalla y os lo voy a ir traduciendo. Hola, mi nombre es Bryan y te invito a participar en un proyecto de investigación que busca entender cómo las emociones y los rasgos psicológicos influyen en la toma de decisiones al cometer un delito. En particular, este estudio busca entender la historia detrás de su ofensa criminal más reciente, con énfasis en los pensamientos y sentimientos. ¡Wow! Y es que esto solo es el principio, es la parte del principio de lo que escribió, porque luego hizo preguntas del estilo de las siguientes. Después de llegar al sitio donde ibas a cometer el crimen, ¿qué pasos tomaste a priori para localizar a tu víctima? ¿Por qué escogiste a tu víctima y no a otra? Y por último, así como relevante, antes de hacer el primer movimiento, digamos, ¿cómo te aproximaste a la víctima? Lo heavy de todo esto es que estamos hablando de que esta persona estudiaba psicología y criminología. Bryan era estudiante de doctorado en criminología
en la Universidad de Washington, la cual se encontraba a muy poquita distancia de la Universidad de Idaho. Me quedo loca, que yo me quedo loca. Yo me quiero imaginar a la pobre Olivia Goncalves, la hermana de Kaylee, ver eso y decir, es él. O sea, es él. ¿Esto qué es? Y lo más fuerte es que en todas ponía, por favor, detallar cómo te sentías y las emociones. Madre mía, madre mía. Y era un alumno, oye, brillante. Entre Moscú y el campus universitario de la Universidad de Washington había apenas 15 kilómetros. 15 kilómetros en nada, en nada. ¿En coche? Así. La policía pidió colaboración ciudadana para que encontráramos al Hyundai Elantra este. Y lo encontraron. Vaya que sí lo encontraron y pertenecía a este señor. Lo que no os he contado hasta ahora es que ese coche precisamente fue captado en la carretera en unas horas muy concretas, o sea, era el modelo de coche y el mismo coche que había pasado por esa calle, yendo desde la carretera que unía Moscú con Pullman, que era donde residía este señor, al lado de la Universidad de Washington. Llegando a Pullman a las 5:30 de la madrugada esa noche. La policía vio este vehículo aparcado en esa residencia, o sea, era como, lo tenemos aquí, o sea, este señor de este coche vive aquí. Lo detuvieron ahí, por cierto. Al ver esto en las cámaras de seguridad, se une la policía de Idaho con la de Washington, trabajan en conjunto y quieren detener a este señor. Porque no solo lo que os he contado, sino que más cositas. Empezaron investigando la señal de teléfono del móvil de Brian y la noche del 12 al 13, a las 2:47 de la madrugada, registra una conexión en Pullman, en su residencia habitual. De repente no se conecta a ningún lado y se conecta 2 horas más tarde, muy cerca de King Road, en Moscú. Cuando investigan más este teléfono se dan cuenta de que había estado en Moscú hasta 13 veces más antes del día de los hechos. Con respecto al coche para que habían pedido colaboración ciudadana, es cierto que habían recibido numerosas llamadas de avistamiento, pero la policía localizó concretamente cuál era el vehículo de este señor. Y de hecho, el 15 de diciembre de 2022, lo detuvieron varias veces porque estaba en una carretera en Indiana a 4.000 kilómetros de Washington, dirección a su casa familiar en Pensilvania. Y tenemos imágenes de ese momento exacto de una de las paradas porque estaba la cámara del chaleco o del uniforme policial de la gente que lo paró. Y se puede ver a Brian y a su padre, Brian conduciendo, su padre de copiloto. Y se le ve súper calmado, como si no hubiera asesinado a 4 personas. En ese momento lo identifican, dicen, buah, este señor, las cejas poblas, lo que hicieron. Identifican a este señor, llega hasta su casa con su padre y empiezan una operación sigilosa para detenerlo sin que hubiera ningún tipo de sospecha. Aquí es donde quiero hacer mención a la vaina que encontraron del arma que acabó con la vida de los 4 estudiantes en la casa. Es verdad que había ADN en el botoncito, el mini botón que hay siempre para hacer ping y cerrar la vaina. Encontraron un poquito de ADN ahí. Ahora, ¿qué pasa? Como os he dicho al principio de este caso, en esa casa se llevaban a cabo muchas, pero que muchas fiestas. Entonces esa casa estaba lleno, por mucho que limpiaran, de ADN de todos los estudiantes de Idaho, más este señor, o sea que para encontrar algo. La policía estuvo sigilosamente rebuscando en lo que vienen siendo la basura y los desechos de la familia de Brian y encontraron ADN del padre. Al tasar el ADN del padre con el de la vaina, se dieron cuenta de que era el padre biológico de quien era el ADN ese. Y ya cuando tasaron el ADN de este señor, pues sí, se dieron cuenta de que era suyo. Llegados a este punto, detienen a este señor. Las familias, ¿qué relación tiene este señor con mi hija? Pues resulta que la única relación que encontraron era que había un perfil de Instagram que parecía ser el de Brian, el cual seguía tanto a Maddie como a Kaylee, y no solo eso, sino que había como varios mensajes de Brian a las chicas, mensajes que ellas nunca contestaron, e innumerables me gustas en las fotos de ellas dos.
Otro detalle súper importante parece ser que Kaylee le hizo saber a varias personas de su círculo cercano que creía tener un acosador. No había mucha información al respecto, pero sí que lo hizo saber a su entorno. Lo que se sabe hasta ahora es que a día de hoy se sigue llevando a cabo el juicio, todavía no hay una sentencia. Este señor ha dicho que no es culpable, por lo que ahora es turno de la fiscalía demostrar que sí lo es. Y por suerte o por desgracia, aunque tengamos pruebas, son muy escasas. Cuando haya un veredicto del caso os lo voy a actualizar, por supuestísimo. Por otro lado, en mayo de este último año 2023, la familia de Kaylee recogió el que habría sido su diploma como graduada de la Universidad de Idaho. Otra cosa posterior al fallecimiento de los 4 estudiantes es que los padres de Ethan Chapin hicieron una fundación llamada Ethan's Mile. Y otra cosa súper importante, han demolido, no hace mucho, la casa donde tuvo lugar este crimen. A día de hoy esa casa ya no existe, la demolieron hace apenas un par de meses o 3, a pesar de las familias, porque ellos decían que no querían que la demolieran, pero el presidente de la Universidad de Idaho, Scott Green, dijo lo siguiente tras dar la orden. Es un horroroso recuerdo de los terribles hechos que ocurrieron allí. Aunque reconocemos que algunas familias de las víctimas pueden tener una conexión emocional con esa casa, es tiempo de que se elimine para permitir que continúe nuestra sanación colectiva. Y bueno, queridos, hasta aquí este caso, el de los estudiantes de Idaho. Yo tengo muchos sentimientos encontrados. Lo primero es lo que os digo, lo de daño colateral, quitarle la vida a una persona. Creo que entendemos todos lo que es, pero me parece súper chungo pensar que fue así. Por otro lado, espero que condenen a este señor a todo lo que no está escrito, porque en mínimo le tiene que caer perpetua por cada crimen. Este caso, recuerdo lo que os digo, verlo en TikTok desde a los pocos días de que ocurriera y fue súper chungo, o sea, estuve como viendo lo que había ocurrido. Lo que más me molesta de todo es que Brian, este señor, sabe demasiado de criminología, me recuerda mucho a Ted Bundy, es lo que os digo, un caso que no he hecho en el canal, por cierto, si os interesa dejadmelo en comentarios, pero buah, no sé, hay tanta mala gente por ahí que sabe tanto. ¡Qué miedo! Y bueno, como os he dicho, hasta aquí el caso de hoy. Ya mi voz no tira más porque llevo 2 semanas malita de la voz y ya me está diciendo chao chao. Llevo hablando 1 hora y pico, ¿eh? En fin. Antes de irme quiero decir una cosa y es una actualización de este caso que veréis por aquí. Una actualización del caso de 8 Passengers porque por fin, habemos justicia. Le han caído a la Ruby Frankie 60 pedazos de años por... Toma ya, si no has visto el caso, lo dicho, te lo voy a dejar por aquí arriba. Y como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Muy pronto más vídeos. Recordad, bebed agüita, caminad por la sombrita y os mando buenas vibritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.